Muy buenas tardes. Iniciando con el tema, muchas gracias al comité organizador por la oportunidad de dejarme presentar mi tema acá. Y gracias al doctor Sánchez Zavala también por la presentación. Dando una breve introducción, epidemiológicamente se dice que estos tumores tienen una incidencia de 5 por 100.000 habitantes a nivel mundial. El 60% de estas patologías son malignas y son más frecuentes en el sexo masculino. La sobrevida a los 5... Ok, perdón. ¿Me escuchan ahí? Ok. Entonces, la sobrevida a los 5 años oscila entre el 35 al 65%. Estos son de peor pronóstico cuando la edad de presentación es menor a 3 años y el estirpe neuroepitelial es el más común en estos pacientes. Hablando de la evolución histórica de estas tumoraciones, quien por primera vez describió el abordaje de retrosigmoideo fue el doctor Krauss. Luego, en la década de los 20, el doctor Harvey Kunchi dio las primeras introducciones o tópicos de lo que son los tumores de fosa posterior en pacientes pediátricos. Y por último, y no menos importante, no se puede tener ningún tipo de conversación de abordaje de fosa posterior sin hablar del doctor Dandy, quien estandarizó estos tipos de abordaje. Para este trabajo se realizó un estudio observacional retrospectivo en el Hospital General de la Plaza de la Salud, Santo Domingo, República Dominicana, de los pacientes pediátricos donde se apreció lesión ocupante de espacio en la fosa posterior y que fueron intervenidos quirúrgicamente, cumpliendo esto con los criterios de inclusión, en un periodo que fue desde enero del 2016 hasta septiembre del 2023, teniendo acá 26 pacientes como muestra. Para los resultados de este trabajo, se apreció de que el sexo masculino fue el más frecuentemente afectado, con 17 pacientes, para un 65,4%, del sexo más femenino, quienes tuvieron 9 pacientes para un 34,6%. La edad media de presentación fueron los 8 años de edad. Para la presentación clínica, el síntoma cardinal de estos tumores fue la cefalea con 14 pacientes, para un 53% de los casos, seguido de la marcha atáxica y la alteración del estado de la conciencia con 4 pacientes respectivamente, para un 15%. Por último, tuvimos vómitos y trastornos visuales en 2 pacientes respectivamente, para un 7%. La ubicación anatómica para estos tumores fue más frecuente en el cerebelo, seguido del cuarto ventrículo para un 26%, y tuvimos un caso de tronco encefálico para un 4%. El tamaño tumoral, acá se evaluó o se apreció que los pacientes que tenían tumores mayores de 3 centímetros fueron los que predominaron con un 58%, seguido de los pacientes que tenían tumoraciones que oscilaban entre 1 y 3 centímetros, los cuales representaron el 42% de la serie. En el estirpe, en la anatomía histopatológica, lo más frecuente que se reportó fue meduloblastoma con 13 pacientes, para un 50% de la serie, seguido del ependimoma y el astrocitoma, los cuales tuvieron 3 pacientes respectivamente para un 23%. Por último, hubo un caso de un paciente que tuvo un neurocitoma, el cual representó un 4%. Recalcar de que todos estos pacientes fueron diagnosticados mediante inmunohistoquímica. El grado de recesión que se logró con estos pacientes, el grado total se pudo lograr en 17 pacientes para un 65,5%, seguido del grado de la recesión subtotal, lo cual se logró en 6 pacientes para un 23%, seguido de solamente 3 pacientes, a los cuales se hizo recesión parcial para un 11,5%. De las derivaciones, acá el 81% de los pacientes necesitaron derivaciones. De este 81%, el 76%, o sea 16 pacientes, se le colocó de manera prequirúrgica o antes de la recesión del tumor. Luego, el posquirúrgico fueron 14% para un total de 3 pacientes, y de manera transquirúrgica se le colocó a 2 pacientes para un 9%. La reintervención, solamente se reintervinieron 3 pacientes para un 12%. Estas reintervenciones constaron en un paciente que hizo un hematoma del lecho quirúrgico y 2 recidivas tumorales. Dentro de las complicaciones que tuvieron estos pacientes posquirúrgicas,
se presentó solamente en un 23% de los pacientes. Y estas complicaciones constaron en lo que fue un paciente que hizo hidrocefalia, el hematoma del lecho quirúrgico, el cual fue reintervenido, una herniación transtentorial ascendente y una meningitis bacteriana. La mortalidad postquirúrgica que se midió a los 30 días, solamente hubo un paciente con un fallecimiento en el día 29. Y para la terapia adyuvante, el 69% de estos pacientes se le colocó terapia adyuvante, siendo esto un 61% en quimioterapia, un 22% con radioterapia y un 16% tuvo una terapia combinada, dígase radio y quimioterapia. La colocación de la terapia adyuvante fue de la mano con el grado tumoral y con la edad del paciente. Como casos representativos, tenemos acá el primer caso, una paciente femenina de 6 años de edad, quien fue intervenida quirúrgicamente en el año 2022. Como motivo de consulta, esta paciente presentó cefalea. Esta paciente no se le colocó derivación ventricular, la misma se llevó a sala de cirugía, se hizo una resección total de la tumoración y el diagnóstico por histopatología resultó en un astrocitoma pilocístico grado 1, por lo cual no se le colocó ningún tipo de terapia adyuvante. La paciente está en su seguimiento regular por la consulta externa sin ningún tipo de eventualidad. El segundo caso es una paciente femenina de 10 años de edad. Una paciente femenina de 10 años de edad, quien como motivo de consulta presentó vómito y cefalea. A esta paciente se llevó a sala de cirugía. Previamente, antes del procedimiento, se le colocó una derivación ventrículo-peritoneal. Luego se preparó para cirugía en sala y se le hizo una resección subtotal de la tumoración. Cuando la histopatología llegó, esta paciente tuvo un astrocitoma, un glioma de bajo grado, por lo cual no tuvo ningún tipo de terapia adyuvante. La paciente se está haciendo seguimiento por consulta sin ningún tipo de eventualidad con un postquirúrgico satisfactorio. El tercer caso representativo, tenemos una paciente femenina de 14 años de edad, quien fue intervenida quirúrgicamente en el año 2017. Esta paciente, como motivo de consulta, presentó cefalea, vómitos y fotofobia. Esta paciente se le colocó una derivación ventrículo-peritoneal de manera prequirúrgica porque llegó en hipertensión. A la misma, luego se le hizo una resección total de la tumoración y la histopatología dio como resultado un meduloblastoma, por lo cual la paciente se le instauró la terapia de quimio y radioterapia adyuvante. Aquí está la tomografía del postquirúrgico 7 años después del postquirúrgico. Si el paciente está insertada en su ámbito laboral, de hecho la paciente es psicóloga ya, y tiene su seguimiento por neurocirugía sin ningún tipo de eventualidad. Como conclusión de este tema, el sexo masculino fue el más frecuentemente afectado. El síntoma cardinal de esta fue la cefalea, fue de mayor incidencia en el cerebelo. El meduloblastoma fue el tumor que con más frecuencia se vio, con un 50%, y el postquirúrgico satisfactorio radica proporcionalmente en la pericia del médico tratante de esta patología. Acá tenemos una foto de parte de nuestro departamento de neurocirugía del Hospital General de la Plaza de la Salud.